Buenas tardes chicos, como les había dicho, entonces vamos a resolver hoy el ejercicio del modelo costo-volumen-utilidad a partir del taller que tenemos, que es solos.com. Lo voy a desarrollar desde el principio para que el ejercicio no nos quede incompleto. Entonces recordemos que solo.com es una microempresa que se dedica a la venta de cojines con motivos personalizados para sorteos. Entonces, ¿cuál es la función principal o el objetivo que tenemos con este ejercicio? Es decirle, nosotros como asesores, decirle al gerente de solos.com si es viable o no es viable el negocio y desde qué conceptos es viable, ¿cierto? Porque nosotros le vamos a decir qué utilidad obtiene con ciertas unidades, dónde es el punto de equilibrio, cómo puede ganar, cómo puede perder. Esa es la función última de un ejercicio de este modelo costo-volumen-utilidad, es precisamente evaluar un proyecto o evaluar las situaciones de producción y saber en dónde estamos parados para mirar a partir de cuánto generamos utilidad, ¿cierto? Entonces nos dicen que un cliente que confecciona el producto, o sea, los cojines, va a ofrecer entregarle unos cojines a crédito a solos.com para que se los pague a 90 días, se los va a fiar, ¿cierto? Entonces, él le va a dar los cojines en un precio de 780, ¿cierto? Pero le pone la condición que independiente de cuántos cojines lleve, él debe pagar los costos de transporte y sabemos que esos costos de transporte ascienden a 8.000 pesos. Si solos.com, si la empresa desea aceptar el negocio, entonces venderá cada cojín a 2.229. Entonces a nosotros nos lo van a vender a 780 y nosotros lo vamos a vender a 2.229. Entonces a partir de estos datos vamos a desarrollar estos 4 numerales que no es más que el desarrollo del modelo costo-volumen-utilidad. Entonces lo primero que nos pide es que hagamos todo el desarrollo del modelo costo-volumen-utilidad, lo vamos a ir poniendo en amarillito para saber qué vamos haciendo. Y entonces lo primero que nos dice es que realicemos un estado de resultados variable si se venden 0, 1, 6, 10 y 12 cojines. Yo les había explicado que este estado de resultados pues nos va a servir para nosotros comprobar una cantidad de variables que vamos a calcular más adelante, pero con esta es más visible, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? El ejercicio nos dice que son 0, 1, 6, 10, ¿cierto? Y 12 cojines, y los 12 cojines. Entonces, ¿cómo arrancamos haciendo esto? Nosotros sabemos que los ingresos o las ventas, como les quieran llamar, acá vamos a mirar cuánto nos vale qué es la plata que nos va a ingresar, y sabemos que entonces las ventas las vamos a hacer, vamos a poner los valores por unidad y que cada cojín lo vamos a vender a 2.229, ¿cierto? Esto va a ser por cada cojín. Que los costos variables, o sea, lo que nos salen a nosotros los cojines, el señor nos los va a dejar a 780 y este también es un valor por cojín, ¿cierto? Y que voy a tener unos costos fijos de 8.000 pesos. Aquí podemos calcular de una vez el margen de contribución por cada cojín y nos dice, acuérdense que el margen de contribución es lo que nos queda para cubrir los costos fijos y lo que queda será utilidad en operación, ¿verdad? Que no se nos olvide la diferencia entre margen de contribución y utilidad en operación. Listo. Entonces vamos a mirar qué utilidad voy a conseguir si yo vendiera 0 cojines. Entonces obviamente aquí los ingresos serían 0, los costos variables serían 0, el margen de utilidad 0, pero sin embargo seguirían siendo los mismos 8.000 de costos fijos, porque acuérdense que el compromiso es que sea que él venda 0 o muchos cojines, debe cubrir el costo de transporte, ¿cierto? Entonces, si nosotros no tenemos ingresos ni hay costos variables, pues obviamente lo único que nos queda costos fijos. Entonces acá, como no tenemos utilidad, no tenemos margen de contribución para cubrir nada, entonces aquí estaríamos entrando
sería nuestro margen de contribución menos los costos fijos, y aquí estaríamos entrando directamente en una pérdida de 8.000. Ahora, ¿qué pasaría si vendiéramos un cojín? Serían 2.229 que vale un cojín, 780 que es a lo que no lo venden. Serían los 2.229 menos los 780, este sería nuestro margen de contribución. Acuérdense que eso es lo que nos debe quedar para cubrir nuestros costos fijos, y lo que sobre es utilidad. Obviamente aquí que vemos que el margen de contribución ni siquiera alcanza para cubrir los costos fijos, entonces claro, aquí vamos a obtener una pérdida todavía de 6.551. Ahora vamos a mirar con 6. Son 2.229 por 6, perdón, los 780 que nos vale cada cojín por los 6 cojines. Vamos a calcular nuestro margen de contribución. Será 13.374 menos 4.680, ¿cierto? Nos quedan 8.694 para cubrir 8.000 de costos fijos, y entonces aquí pareciera que nos queda una utilidad de 8.694, pero quiero que nos fijemos en este punto. Más adelante vamos a comprobar que este punto es el punto de equilibrio. Nos queda 694 porque el punto de equilibrio no da exacto, entonces nos toca aproximar, pero realmente ahorita cuando hagamos la fórmula vamos a encontrar que nuestro punto de equilibrio son 6 cojines, y vamos a entender por qué nos sobra esta colita, porque acuérdense que el punto de equilibrio es el punto en que no hay ni utilidad ni pérdida, o sea que esto debería darnos 0. Esto debería darnos 0, pero pues no nos lo está dando, ¿cierto? Debería darnos 0, pero no nos lo da, nos da una colita, pero ahora miremos, porque vamos a ver qué pasa si vendo 10 cojines. Serían 2.229 por 10 cojines, lo que nos cuestan 780 por 10 cojines. Vamos a tener un margen de contribución, nos van a quedar 14.490, acá tenemos 8.000, que son los costos fijos, entonces acá sí vamos a tener una utilidad, porque tenemos un margen de contribución que nos alcanza para cubrir los costos fijos, y lo que nos queda es utilidad, que son 6.490. Vamos a mirar qué pasa con 12. Con 12 sería igual, 2.229 por los 12, 780 pesos que nos vale cada uno por los 12. Sacamos nuestro margen de contribución, nos quedan 17.000 pesos, tenemos que tener en cuenta los costos fijos, y acá nos queda una utilidad más grande de 9.388, entonces esto es lo que nos hace visible el modelo costo-volumen-utilidad. Entonces con esto ya tenemos este punto. Ahora me dice, calcule qué pasaría si se vendieran 3 cojines, ¿cierto? Entonces, ¿qué me está preguntando? Aquí yo les tengo cómo se resuelve por método de la ecuación, método gráfico y método de margen de contribución. Estamos en el tema del modelo costo o volumen utilidad por el método de la ecuación. Entonces acá yo les tengo la ecuación, que acuérdense pues que se las he escrito para que la relacionen con la que está en la presentación. Esta no es más que esta fórmula que yo les ponía, que era igual al precio de venta por X, ¿cierto? Menos los costos variables de X, donde X era el número de unidades, menos los costos fijos, ¿cierto? Este es lo mismo que tener esta formulita, sino que aquí se las puse bonita, y entonces aquí volví, y entonces vamos a regresar a la pregunta. Nos pregunta qué utilidad o pérdida tendríamos por 3 cojines. Entonces, reemplazando acá, ¿qué sería? Precio de venta 2.229 por las cantidades de unidades vendidas, pues me están diciendo que 3, ¿cierto? Luego aquí sería costo variable por unidad, aquí está el costo variable por unidad, por la cantidad de unidades vendidas, o sea, las 3 unidades, menos los costos fijos. Si ustedes se fijan, son 8.000 que tenemos de costos fijos. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda resolver este paréntesis, que sería igual. Esto sería igual a 2.229 por 3 menos 780 por 3 menos los 8.000 de los costos fijos. Entonces miren que acá yo no voy a tener utilidad, y es lógico, ¿cierto? Es lógico porque si nos acordamos, el punto de equilibrio es 6.
Y entonces todo lo que yo obtenga debajo del punto de equilibrio pues va a ser pérdida, va a ser una pérdida. Obviamente como son 3 cojines, acá yo no obtengo utilidad, sino que voy a obtener una pérdida. Entonces miren que esta es la misma forma de hacer este estado de resultados variables, pero a través del modelo de la ecuación, a través de una ecuación, solo que aquí se los pongo visible para que sea más fácil para ustedes. Listo. Ahora me dice, ya hallé me dice que halle el punto de equilibrio en unidades 100 pesos. Entonces yo acá les tengo la fórmula de punto de equilibrio. Acuérdense que la fórmula de punto de equilibrio era los costos fijos dividido el precio de venta menos los costos, el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Entonces acá les tengo la ecuación ya hecha para que me quede, pues me quedó bonita, entonces para no dañarla. Entonces, ¿qué es? Costos fijos totales 8.000. Precio variable unitario son 2.229 menos el costo variable unitario son 780. Y esto nos debe dar nuestro punto de equilibrio. Entonces vamos a ver cuánto nos da esto. Esto nos da 8.000 dividido, vamos a dividir entre 2.229 menos 780, ¿cierto? Y esto nos va a dar nuestro punto de equilibrio en unidades, es decir, cuántos cojines hay que vender. Si nos fijamos, esto nos da 5.52 cojines. Nosotros no podemos vender, como les he explicado, 5.52 cojines. ¿Qué nos toca? Aproximarlo, ¿cierto? Es decir, que nuestro punto de equilibrio serían los 6 cojines. Por esta diferencia entre 5.52 y 6, que es casi medio cojín, es representativo, es que nos da este valor aquí de 694, porque como yo aproximo a 6, si yo pusiera aquí exactamente 5.52, hagamos el ejercicio, digamos que acá fuera 5.52, 5,52, acá también fuera 5,52, miren que la diferencia sería 2. Nada, ahí sí nos daría el punto de equilibrio, pero como les decía, pues yo no puedo vender 5.52 cojines, ¿cierto? Entonces, cuando esto nos pasa en punto de equilibrio, diferente a lo que uno diría en una ecuación, que entonces si pasa de 5, usted aproxima hacia abajo, hacia arriba, y si es menor que 5 aproxima hacia abajo. En costos es mejor aproximar hacia arriba, porque si yo digo entonces que vendo 5 cojines, como estoy botando esta colita del 52, del punto 52, aquí lo que voy a obtener es una pérdida, ¿cierto? Miren, hagamos el ejercicio, miren que si yo aproximo a 5, o sea que me bajo a 5, y aquí a 5, miren que ya estoy obteniendo, es una pérdida de menos 7,55 y eso no es la idea. Aquí se aplica pues que es mejor que sobre que no que falte, entonces uno siempre va a aproximar al número mayor. Aquí les puse esta notica que dice, este señalaría el punto de equilibrio, la diferencia es de 6,94 por aproximaciones, que son precisamente estas aproximaciones. Entonces, el punto de equilibrio en cojines es 6 cojines, pero ahora me pregunta cuánto es el punto de equilibrio en pesos, cuánta plata es. Entonces acuérdense que lo teníamos de dos maneras. Esta es por fórmula, esta nos va a dar exacta con el 5.52, ¿cierto? Porque es la fórmula. Entonces vamos a reemplazar, entonces son costos fijos 8.000 dividido 1, que resta al costo variable unitario, o sea 780 dividido 2.229. Este es el punto de equilibrio exacto por ecuación. Entonces esto nos daría igual a 8.000, lo vamos a dividir entre 1 menos, y yo voy 780 dividido 2.229, ¿cierto? 2.229. Entonces miren, ¿qué me dice? Por fórmula, el punto de equilibrio en pesos es 12.306. ¿Por qué? Si nosotros sabemos, aquí nos da exactico porque estamos utilizando fórmula. Porque si nosotros sabemos que nuestro punto de equilibrio son 5.52 cojines y cada cojín vale 2.229, pues no tocaría sino multiplicar, ¿cierto? Y si aquí lo hacemos, encontramos que efectivamente nos da 12.304, son 2 pesos por decimales, nos da exactos. Pero ¿qué pasa? Acuérdense que nosotros no vamos a vender 5.52 cojines, sino 6. Entonces vamos a hallar el punto de equilibrio según los 6 cojines, ¿cierto? Que debería ser el real. Entonces, el punto de equilibrio en cojines sería 6 cojines, que es lo que realmente tenemos que vender. 6 cojines por
2.229 pesos que vale cada cojín. O sea que eso equivaldría a tener 6 por 2.229. Entonces miren que me dio 13.374. Exactamente lo que nos dio acá los ingresos por los 6 cojines, ¿sí? O sea que 6 sí es nuestro punto de equilibrio. 6 sí es nuestro punto de equilibrio. Vamos a mirar. Entonces, esta lo tenemos listo. Hallamos punto de equilibrio en pesos. Mira, se me pone amarillo. Y me dice que lo resuelva por método gráfico. Entonces, ¿cuál es el método gráfico? Ya lo habíamos visto que es un plano cartesiano. Yo lo voy a volver a hacer acá para volver a refrescarles pues cómo es que se hace este plano cartesiano. Acuérdense que lo que me toca hacer en un plano cartesiano es que yo voy a señalar todas las variables que tengo con el fin de encontrar la zona de pérdida y la zona de ganancia. Entonces se los voy a hacer otra vez como lo habíamos hecho. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero que yo voy a hallar, lo primero que me toca hallar a mí, vamos a poner esto por acá en un ladito, para cogerlo ahorita. Lo primero que yo voy a hallar cuando estoy haciendo un plano cartesiano es el punto de equilibrio. Entonces sabemos que aquí tenemos nuestro punto de equilibrio, lo conocemos en unidades y lo conocemos en pesos. Entonces, ¿cómo está este plano cartesiano? Simplemente está lo que son, acá es en pesos y acá son las unidades, ¿cierto? Aquí son las unidades. Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? Me dice, primero, vamos a ubicar las unidades. Me dice que son 6 unidades. Entonces, en unidades, este es mi punto de equilibrio. Ahora me dice que en pesos son 13.374. Entonces vamos a buscar en pesos más o menos dónde nos queda eso. Entonces acá está el 14.000. Debería ser un poquito más allá, ¿cierto? Entre 12.500 y 14.000, porque acuérdense que es 13.374. Entonces lo ubicaríamos más o menos terminando, ya casi llegando a 14.000, y ese sería entonces nuestro punto de equilibrio. Entonces con esto señalamos y aquí tenemos lo que se llama nuestro punto de equilibrio, ¿cierto? Esto es lo primero que tenemos que graficar. Ahora, ¿qué es lo que sigue para graficar? Tenemos que graficar los ingresos, o sea, las ventas, los costos fijos y los costos variables. Entonces vamos a graficar los costos fijos. Sabemos que nuestros costos fijos son 8.000 pesos, ¿cierto? Eso lo hemos definido durante todo el ejercicio, y entonces como son costos fijos, o sea que son estos, como se van a comportar igual. Si ustedes se fijan, acá están las unidades. Entonces, si son 2 unidades, los costos fijos son iguales. Si son 4 unidades, los costos fijos son iguales. ¿Por qué se comportan así? Se comportan derechitos, horizontales, porque ellos no cambian independiente del número de unidades que vendamos, ¿cierto? Por eso es que es una línea recta. Ahora, vamos a mirar los ingresos. Los ingresos van a arrancar desde el punto cero. Claro, a medida que yo vendo, los ingresos van a aumentar. Entonces, si tengo 0 ingresos, 0, ¿cierto? Vamos a hacer una cosa aquí con este formato, que esto no debería arrancar de 5.000. Vamos a ponerle, debe arrancar acá entonces esto nos cambia unas cositas. Vamos a mirar a ver cómo nos va. Si le ponemos a cambiar de 1000, queda muy feo. Sí, entonces pongámoslo así. Entonces, aquí nos cambian unas cositas. No. Dejémoslo que crezca en 1500, cada 1500, para que no nos cambie tanto. Entonces, si nos cambian unas cositas, por ejemplo, que el punto de equilibrio subiría, porque miren que está mucho más abajo, o sea que subiría como por acá, ¿cierto? Subiría por acá el punto de equilibrio. Cambiémoslo para que nos quede como más entendible. Entonces miren que el punto de equilibrio quedaría como por aquí, como por acá quedaría, ¿cierto? Entonces, nuestro punto de equilibrio quedaría acá. Nuestros costos fijos se redefinen y quedan como por aquí, porque no nos quedó el 8.000, más o menos, casi llegando a 9.000, a la mitad, ¿cierto? Y entonces, aquí sí miremos, entonces las ventas, ¿qué pasa? Si yo vendo 0 cojines, pues voy a obtener 0 ingresos, partiendo de acá, ¿verdad? Y entonces, estas ventas deben pasarme,
ponemos esto. Estas ventas deben pasarme siempre por el punto de equilibrio. Esta línea de pasarme por el punto de equilibrio, entonces, ahí yo lo paso por el punto de equilibrio, más o menos me da como por acá para no sacarlo del plano cartesiano. Entonces, por ahí me pasan los ingresos. Cuando yo venda cero, pues voy a tener cero de ingresos, ¿verdad? Entonces, ya tengo lo de los ingresos. Ahora, vamos a ponerle a esto. Estos son los ingresos por ventas. Los ingresos por ventas. Ahora, ¿qué me falta? Los costos variables, o sea, los 780. Entonces, los costos variables van a arrancar acá. Cuando arrancan los costos fijos hay costos variables porque quiere decir que entonces yo empiezo a vender. Entonces, esta me quedaría por acá porque me tiene que pasar también me debe pasar por el punto de equilibrio siempre. Entonces, acá tengo yo ya mi gráfica. Estos son los costos variables. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es la importancia de esta gráfica? Pues la importancia de esta gráfica va a ser que yo pueda ubicar la zona donde tengo pérdida y la zona donde tengo ganancia. Entonces, acuérdense que la línea fucsia es las ventas. Entonces, miren que lo que está por debajo de este cuadro rojo estaría por debajo del punto de equilibrio, entonces ahí habría pérdida, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué pasa? Miren que esta la línea fucsia son los ingresos. Entonces, miren que acá tanto los costos fijos, o sea, los verdes, están por encima de la línea fucsia y los costos variables también. O sea, que mis ingresos, que es la fucsia, son menores a mis costos fijos y son menores a mis costos variables, o sea que ni siquiera me está alcanzando para cubrir esto. Por eso ahí voy a tener lo que se llama en este cuadrito, en este espacio, ¿cierto? En este espacio que voy a tener aquí, en todo este espacio, en este conito que tenemos acá más o menos, ¿cierto? Acá si nos queda un poquito salido, no importa. En este conito que yo tengo acá, este cono me va a indicar que esta es la zona de pérdida. ¿Por qué es la zona de pérdida? Pues porque está debajo del punto de equilibrio y ustedes ven que la raya fucsia está por debajo tanto de los costos fijos, cambiémosle a esto el color para que se nos vea. No, pongámoslo que no se nos ve, amarillo. Entonces, si ustedes se fijan, estas son las ventas, entonces miren que los costos fijos están por encima y los costos variables también. Ahora, diferente de lo que queda por encima del cuadro rojito, que es el punto de equilibrio. Todo lo que esté hacia la derecha del punto de equilibrio, pues van a ser ganancias, ¿cierto? Porque estoy pasando el punto de equilibrio. Entonces nos quedaría en este cuadrito de acá. Entonces, esta sería la zona de ganancia. ¿Por qué sería la zona de ganancia? Si ustedes se fijan, miren que la raya fucsia son las ventas. Miren a dónde llega. Y miren que los costos variables, que es el azul, están por debajo de las ventas y los costos fijos están por debajo de la fucsia, que son las ventas. Entonces, claro, cuando los costos fijos y los costos variables están por debajo de la línea de ventas, entonces yo lo que obtengo es una ganancia y eso entonces sería la solución por el método gráfico. Listo, entonces ya tenemos este primer numeral listo. Vamos a pasar a continuación a solucionar el modelo a través de la utilidad en operación como meta. Continuemos con el punto 2. El punto 2 es entonces desarrollar la fórmula de la utilidad en operación como meta. Y para esto, pues el ejercicio nos pide en un literal A y nos dice que calculemos cuántos cojines debe vender solos.com para obtener una utilidad de 6.490. Entonces, nos vamos a la utilidad como meta. Entonces, recordemos que para eso tenemos esta misma ecuación que fue la que les puse por acá, es esta misma ecuación, solo que yo se las pongo pues grandecita y acá y bonita para que no se les olvide y la relacionen con la que está en la presentación, que es esta, no es más que esta ecuación es igualita, acá se las tengo pues grande. Y entonces, ¿qué es lo que nos permite esa ecuación? Esta ecuación nos permite varias cosas. Por ejemplo, nos permite saber qué cantidades debo vender para obtener una utilidad en particular,
o si vendo tantas unidades, ¿cuánta utilidad voy a obtener? En este caso, el literal nos dice que necesitamos saber cuántos cojines debo vender para que me quede una utilidad de 6.490. Entonces, si se fijan, esta es la ecuación de la utilidad de la ecuación, en la ecuación tenemos que mirar qué variables tenemos. Entonces, en este caso, ¿cuál es la variable que nos falta? Nos falta la variable X porque nos están preguntando por cantidades, ¿cierto? Nos están preguntando por las cantidades y la variable X es las cantidades. Pero para averiguar hacer esto, pues nos han dado otra variable que no tenemos y es la utilidad. Entonces miren lo que nos dice, esta es la expresión de la ecuación ya expresada en números de acá arriba. Entonces miren, utilidad en operación son 6.490. Esa es la utilidad que nos dicen que queremos obtener. Precio de venta por X. X, la Q aquí son las cantidades que no conocemos, ¿cierto? Entonces, precio de venta por cantidad de unidades vendidas, o sea, la Q o la X, como la quieran llamar. Entonces, esta es la variable que no conocemos. Lo mismo pasa acá, menos 780 por Q, Q es la cantidad o la X, como la quieran llamar, menos los 8.000 pesos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá lo que vamos a hacer es como se hace normalmente en matemáticas, lo que vamos a hacer es de una vez lo que hacemos es juntar los términos que son conocidos, ¿cierto? Los términos conocidos y los términos que son conocidos para poder operar esto. Entonces vamos a decir inicialmente, que esto sería igual a 6.490, ¿cierto? 6.490. Quitar esto acá. Esto sería igual a 6.490, ¿cierto? Voy a combinar esta celda, nos las llevamos para acá. Esto sería igual, entonces. ¿Cuáles serían los términos comunes? Serían 2.229 de X menos 780 de X. Entonces, si tenemos 2.229 de X o de Q, que es lo mismo, de Q, y menos 780, porque si ustedes se fijan, ¿cierto? Es 2.229 menos 780 de Q, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me va a quedar? Entonces, 2.229 menos 780 me da 1.449 y esto sería 1.449. Entonces, aquí me daría, esto sería igual a 1.449 de Q, ¿cierto? O de X, que es lo mismo, menos 8.000, que están aquí, que son los que están como costos fijos, o sea, estos que están acá, ¿cierto? Estos que están acá. Vamos a tratar de correr esto para acá, un segundo, para poder que lo vean claro, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a traer, ay, aquí me sobró 1.449, listo. Entonces, aquí vamos a traer, otra vez vamos a juntar signos comunes. Entonces, aquí tenemos 6.490 y lo que está aquí restando lo vamos a pasar a sumar, o sea, más los 8.000, ¿cierto? Más los 8.000. Vamos a poner esto acá, vamos a ponerle esto acá al mismo formato. Entonces aquí quedarían 6.490 más los 8.000 que están al otro lado restando, aquí pasan a sumar, ¿cierto? ¿Y eso a qué sería igual? Vamos a ver acá. Entonces, eso sería igual a tener, y ya que nos queda acá 1.449, nos quedan 1.449 de Q o de X, como quieran llamarlo. No hay problema con eso, 1.449. Entonces, ¿qué me queda? Entonces me quedaría 6.490, hagámoslo acá, 6.490 y 8.000, esto me da 14.490. Entonces esto va a ser igual a
14.490, ¿cierto? Igual a los mismos 1.449, ¿cierto? Ahora, ¿cuál? Bueno, vamos a hacer acá de X para que nos quede igual como lo hemos venido haciendo y no se me confundan. Esta es la X, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que me toca despejar? A mí me interesa despejar la X, ¿cierto? Entonces, vamos a pasar aquí 14.490, ¿cierto? Y lo que estaba acá lo podemos, bueno, lo podíamos poner así o ponerlo acá, para que no me confundan. Entonces, ¿esto es qué sería? Quedaría 14.490, ¿cierto? Los 14.490 acá. 14.490 dividido, porque lo que voy a hacer es estos 1.449 que están acá multiplicando, ¿cierto? Los voy a pasar a dividir, o sea que esto me quedaría acá 1.449, ¿cierto? 1.449, aquí abajo, 1.449, eso sería igual a la X que no conocemos, ¿cierto? Y entonces, la X a qué sería igual a dividir 14.490 dividido 1.449, entonces esto me da 10, esto no son pesos, esto me va a dar formato de celda, ¿estos son qué? Quitémosle, esto no es esto. ¿Estos son qué? Son 10 cojines, ¿cierto? Entonces, para yo obtener una utilidad de 6.490, sé que tengo que vender 10 unidades, es decir que 10 cojines, 10 unidades, o para que nos quede pues más claro acá, 10 cojines, ¿cierto? 10 cojines. Listo, borremos esto. Entonces, ahí ya nos quedó despejada por ecuación. Comprobémosla a ver si sí es cierto. Vamos a comprobar si yo sí vendo 10 cojines, sí voy a obtener una utilidad de 6.490. Miremos a ver. Entonces, ¿cuántos son los ingresos por unidad? Cada cojín lo vendemos a 2.229. Los costos variables son 7.80. Los costos fijos son 8.000. Aquí sabemos que el margen de contribución será 1.449. Entonces vamos a mirar cuánto es lo que vamos a vender. 10 cojines, ¿cierto? Eso es lo que estamos comprobando. 10 cojines. Vamos a vender los 10 cojines. Para que no se me dañe el 10 cojines. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a mirar. 2.229 por 10 cojines que voy a vender. 7.80 por 10 cojines que voy a vender. Vamos a calcular el margen de contribución. Serán 780 y nuestros costos fijos sabemos que son 8.000, ¿cierto? Sabemos que son menos 8.000 pesos. Y entonces, ¿cuánto nos queda esto? Como estoy trabajando con signo negativo, pues le voy acá a sumar. Entonces, miren, me queda un margen de contribución de 14.490 menos los costos fijos que son 8.000, me quedan 6.490. Es decir, que sí es cierto que si yo vendo los 10 cojines, es verdad que si yo vendo los 10 cojines, entonces me quedará una utilidad de 6.490 y entonces ya hicimos la parte A del segundo punto. ¿Qué más me pide? Me dice, calcular los ingresos necesarios para obtener la utilidad operacional de 6.490. Entonces, así como por ecuación calculé cuántas unidades debo vender para obtener una utilidad de 6.490, también puedo calcular también tengo una fórmula para calcular los ingresos necesarios. ¿Y cuáles serán los ingresos necesarios? Pues estos. Aquí ya yo sé que son estos porque lo acabo de comprobar, pero hagamos de cuenta que no tenemos este valor, que no sabemos esto, no tenemos ni idea cuánto. Entonces, para esto existe una fórmula, ¿cierto? Para yo saber cuántos son los ingresos necesarios para obtener cualquier tipo de utilidad que yo quiera, ¿verdad? Entonces,
Para ese ejercicio, para ese punto está esta fórmula. Entonces me dice que los ingresos necesarios para obtener una utilidad en operación determinada serán los costos fijos que tengo más la utilidad que quiero y lo voy a dividir sobre el margen de contribución por unidad en porcentaje. Entonces, el margen de contribución ya lo tenemos acá, pero lo tenemos en pesos. Nosotros no necesitamos el margen de contribución lo necesitamos en porcentaje. En la otra parte, donde resolvemos margen de contribución, está la formulita, pero yo me anticipo pues acá para poder hacer esto. Entonces, calculemos margen de contribución en porcentaje. Entonces nos dicen, ¿qué es el margen de contribución por unidad? Ya sabemos que el margen de contribución por unidad son 1.449, es lo que me deja cada unidad, ¿cierto? Eso es lo que me deja. Y lo voy a dividir por el precio de venta, o sea, 2.229, ¿cierto? Eso aquí en el otro lo hacemos. Entonces, ¿eso cuánto me va a dar? Yo cojo y divido 1.449, dividido 2.229, esto lo pongo en porcentaje, esto lo multiplico por 100, esto va a dar un porcentaje. Entonces, ¿qué me dice? Que el margen de contribución en porcentaje es del 65%. Entonces, miremos a ver cómo se hace esto. Entonces, los costos fijos, ¿cuántos son? Los costos fijos son 8.000, ¿cierto? Son 8.000 pesos. ¿Cuánta es la utilidad deseada? A mí me dijeron que quería una utilidad de 6.490 pesos, ¿cierto? Esa es la utilidad que yo quiero, 6.490. Y que lo voy a dividir en el porcentaje deseado, en los 65, o si quieren con dos decimales sería 65.1, que es lo que nos acabo de dar, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esta operación. Esto sería igual a 8.000 más 6.490 y lo voy a dividir entre 65.01%. Entonces miren que los ingresos necesarios son 22.000, son 22.289. Vamos a ver, mira si es cierto, miren, 22.290, la diferencia es 1, pero la diferencia es 1 por aproximaciones y por decimales, porque si ustedes se fijan, acá el 6501 tiene un montón de decimales que no estamos teniendo en cuenta. Entonces esa es la razón por la que nos da un peso de diferencia, pero si ustedes ven, aquí yo compruebo que efectivamente esta fórmula me dice que los ingresos necesarios para obtener una utilidad de 6.490 sí son 22.290. Listo, entonces ya con eso tenemos nuestro siguiente punto, el B. Ahora me dice, el C me dice, si la empresa vende 28 cojines y da una comisión del 6% a las vendedoras por venta a sus vendedores, ¿cuánta es la utilidad disponible? Entonces aquí hay otro elemento que surge y es que usted puede hacer unas ventas, ¿cierto? Usted puede hacer unas ventas, pero resulta que los vendedores le cobran una comisión por vender, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito saber si yo vendo tantos cojines en este caso, ¿cuántos? En este caso son 28 cojines y las vendedoras me están pidiendo el 6% de comisión, ¿cuánta utilidad me queda, cierto? Este es este punto. Entonces vamos a mirar cómo se hace eso. Si se acuerdan, esta es la fórmula que tenemos en la presentación. Es muy similar a esta, a la que ya tenemos acá, solo que se le agrega pues el elemento de la comisión, y lo que vamos a hacer va a ser reemplazar simplemente. Entonces, ¿qué vamos a decir? Aquí, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que será, entonces, PB por X, entonces sería igual a 2.229 por X. Entonces, y la X, acuérdense que son 28, ¿cierto? 28, listo. Menos, voy a insertar por acá, voy a insertar un símbolo que va a ser a ver si un corchete, insertar, y entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda? Entonces sería igual a costos variables, serían los 780 por X, los 28 cojines que me dicen, ¿cierto? Más los costos fijos. ¿Y cuántos son los costos fijos? Son los 8.000 pesos. 8.000. Acá vamos a insertar símbolo para cerrar los corchetes. Acá cierro el corchete, que entonces sería esta parte la que ya reemplacé, sería esta parte. Ahora, ¿qué me queda? Menos otra vez. Vuelvo y abro corchete. Ya se me perdió. Vuelvo y abro el corchete, ¿cierto? Y será precio de venta, es decir, 2.229
2.229 por X, X es 28, ¿cierto? 28 cojines por... Aquí va el costo de la comisión. Esto es el costo de la comisión. ¿Cuánto me están diciendo que me están pidiendo? El 6%. Aquí va el costo de la comisión. Cierro. Y también cierro los corchetes, ¿cierto? Entonces me queda así. Entonces, esta parte de acá es esta, que es 2.229 por el costo de la comisión. Entonces, vamos a empezar a operar por partecitas. Entonces, 2.229 por 28, o sea, esta primera parte, 2.229 por 28, me va a dar, entonces, esta primera partecita, esta primera parte me da 62.412, 412, menos, vamos a operar esta parte. Entonces, ¿qué quedaría? Sería 780, vamos a hacerla por acá, 780 por 228. A ver qué hice mal, por 28. 21.840. Entonces vamos a coger los paréntesis de acá, los corchetes, perdón, para no tenerlos que volver a pegar, por, sería menos 21.840 más 8.000, ¿cierto? 8.000 más 8.000. Cojamos los corchetes acá también para cerrar, para no tenerlos que volver a buscar, ¿cierto? Entonces ya me quedó operada toda esta parte, vamos a operar esta. Entonces esto sería igual, esto daría menos, vamos a operar ese último corchete. Entonces este corchete sería este. Entonces ya sabemos que 2.229, es decir, esto, me va a dar igual a esto, ¿cierto? O sea que me va a dar igual a 62.412 por el 6%, que es el que me queda ahí, ¿cierto? Entonces, listo. Ahora vamos a operar entre paréntesis. Entonces, ¿qué me va a decir acá? Vamos a decir que quedaría. Entonces, vamos a operar esto que está dentro del corchete. Entonces, serían 21.840 más 8.000 pesos. Es decir, este corchete es el que va a operar. Entonces, ¿qué quedaría? 62.412 más 29.840. A ver, esperen, perdón. Esto sería menos, y entonces vamos a operar, es esto que me queda acá, 21.840 más 8.000 pesos, serían 29.840, ¿cierto? Que lo que hice fue operar este corchete que me quedó acá. Ahora operemos este último, que serían 62.412 por el 6%, hagámoslo por acá. Entonces serían 62.412 el 6%. Entonces vamos a decir que esto es igual, 62.412 por el 6%. 3.000. Entonces esto sería igual, vamos a aproximar, digamos que para no trabajar con decimales, esto sería igual, menos 3.745. ¿Cierto? Voy a cuadrar esto acá, que sepamos que son valores, listo. Pues aquí solamente vamos a hallar esta resta, entonces son 62.412 menos 29.840 menos 3.745. Entonces, si yo vendo 28 cojines y los vendedores me cobran el 6% de comisión, yo voy a obtener una utilidad en operación, porque va a ser utilidad de 28.827 pesos otra vez. Si yo vendo 28 cojines a 2.229 pesos, costándome a mí 780 pesos, con unos costos fijos de 8.000 y con una comisión que me cobra la vendedora de 6%, a mí me quedaría una utilidad en operación de 28.827. Entonces, para esto tenemos esta lista. Ahora, me pide la D. La empresa quiere tener una utilidad de 49.960 después de impuesto de renta. Tenga en cuenta que el impuesto de renta es del 32%. ¿Cuántos cojines debe vender? ¿Cierto? Entonces, ¿aquí qué me dice? Aquí me dice
Acuérdense que nosotros también tenemos que pagar impuestos, ¿verdad? Tenemos que pagar impuestos. Entonces, ¿qué es lo que me dice, qué es lo que me está diciendo a mí? ¿Qué es lo que me está diciendo a mí? Lo que me está pidiendo. Me están diciendo, mire, queremos obtener 49.960 pesos de utilidad, ¿cierto? Pero sabemos que nos van a cobrar un impuesto de renta del 32%, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a reemplazar en esta ecuación, que también la tenemos en la presentación. Entonces vamos a decir, vamos a ver, ¿qué variables de acá tenemos? Entonces nos están diciendo que tenemos una utilidad en operación, queremos una utilidad. Entonces vamos a mirar esta parte de acá. La utilidad en operación que queremos es de 49.960 pesos, ¿cierto? Esa es la utilidad que quiero. ¿Qué me dice la fórmula? Que lo divida, miren, dividido 100% menos TX. ¿Qué es TX? Es la cantidad de impuestos que nos van a cobrar, o la tasa impositiva. En este caso la tasa impositiva, y siempre será el 32%, ¿cierto? Porque el ejercicio nos dice porque este año la tasa impositiva para el impuesto de renta de personas jurídicas del 32%, ¿cierto? No se nos olvide. Listo, ya operé acá, me falta reemplazar acá. Listo, me falta reemplazar ahí. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Vamos a decir que eso es igual. Casi lo mismo arriba, solo que acuérdense que la variable que no conozco son el número de cojines, porque ¿qué me está diciendo? ¿Cuántos cojines debo vender si quiero una utilidad después de impuestos de 49.960, ¿cierto? Que quede muy claro. Entonces, ¿qué me queda? 2.229 de X, que no la conozco, menos, esto operarlo así sería igual a operar lo que está arriba, menos los costos variables de X, que tampoco los conozco, menos los costos, más los costos fijos. Bueno, los costos variables, claro que sí los conozco. Acuérdense que los costos variables son de 780, esto es lo que hemos venido haciendo, más los costos fijos, que son de 8.000. Chicos, usar esta fórmula así es igual que usarla acá, solo que lo que hago yo acá es sacar a menos por más da menos. Aquí es menos. Lo que hago yo es sacarla del paréntesis y decir, sacarla de este corchete, decir, aquí queda menos. Menos por más da menos, entonces uno menos 8.000. El corchete al final, ¿qué dice? Son los ingresos, que es el precio de venta de X, menos los gastos, que son los costos variables, y los costos fijos. Da lo mismo tenerla así, ¿cierto? Pero bueno, para que no se me confundan, vamos a hacerla tal cual está acá. Entonces vamos a hacerla tal cual está acá, como está la fórmula, para que no se me confundan. Entonces sería 2.229 de X, que no conocemos, la X, que es la que no conocemos, ¿cierto? No sabemos cuántos cojines, menos. Entonces, ¿qué me dice a mí ahí? Menos los costos variables, que son 780 de X, que no conozco, más los costos fijos, que son 8.000, ¿cierto? Ya sabemos que son 8.000. Vamos a cerrar el paréntesis, cerremos el corchete, perfecto. Ahora, vamos a operar estos dos. Entonces, vamos a operar este dividido. Entonces sería, aquí ¿qué quedaría? Sería el 100% menos el 32%, ¿cierto? Que es lo que tenemos ahí. O sea que eso me daría 100 menos esto, me daría el 68%. Entonces esto quedaría 49.960 dividido el 68%, ¿cierto? Para resumir ese paréntesis de abajo. Vamos a dar igual. Listo. ¿Y cómo me quedaría acá? Pues vamos a dejarle exactamente igual, porque no hemos hecho todavía nada. Listo. Entonces vamos a quitar, vamos a también a solucionar acá. Entonces, ¿qué quedaría acá? Aquí sería igual a 49.960 dividido el 68%. Entonces lo hacemos aquí a un ladito para que vean el resultado. Entonces daría 49.960 dividido el 68%. Entonces miren lo que me da. Me da 73.471, ¿cierto? Me da 73.471
471 igual. Entonces, si ustedes se fijan, ya tengo lo mismo normal que hemos venido trabajando. Entonces, ¿qué hacemos acá? Yo lo que voy a hacer, va a ser de una vez, entonces lo que voy a decir 73.471, lo que estaba aquí, paso estos 8.000 acá para sumar, porque ya están restando, 70, nos va a quedar igual que arriba más 8.000, más 8.000 es exactamente lo mismo, más 8.000. Y acá, ¿qué hacemos? Operar estos dos, 2.229 menos 780, entonces va a quedar lo mismo que nos quedaba arriba, 1.449 de X, que no lo conocemos, la que no la conocemos, ¿cierto? ¿Y qué nos va a quedar acá? Entonces nos queda 73.471 más 8.000, ¿cierto? Entonces, 81.471 dividido, ¿qué va a pasar esto de una vez? Dividido 1.449. 1.449 y esto va a ser igual. Esto va a ser igual a X. La X, ¿cierto? Va a ser igual a X. Por tanto, la X sería igual a 81.471 dividido 1.449. Entonces, yo tendría que vender 56.23 cojines. Entonces, acá tenemos una de dos. O lo aproximamos a 57 o lo aproximamos a 56. Pues como está tan cerquito de 56 y esto no es punto de equilibrio, porque acuérdense que uno aproxima hacia arriba, es cuando estamos en punto de equilibrio. Entonces, aquí diremos que es aproximado a 56 cojines, ¿cierto? Que está muy cerca más bien del 56, entonces serían 56 cojines. ¿Qué hacemos? Vamos a comprobar si sí es cierto que si yo vendo 56 cojines, voy teniendo en cuenta que me están cobrando un 32% de impuesto, voy a obtener una utilidad de 49.960. Vamos a mirar si sí es así. Entonces, sabemos que cada unidad nos vale 2.229, cada cojín son 7, los costos variables son 780, el margen de contribución son 1.449 y los costos fijos son 8.000. Entonces, ¿cuántos cojines tenemos que vender? 56, ¿cierto? Entonces son 56 cojines, 56 cojines los que tenemos que vender, que serán 56 cojines. Listo. Vamos a hacer la cuenta. Entonces, 2.229 por 56. Perfecto. 780 por 56. Calculemos el margen de contribución, será igual a 124 menos los 43.000. Tenemos un margen de contribución de 81.000 pesos. Acá vamos a tener en cuenta los costos fijos, que son 8.000. Entonces acá serían 81.000 menos los costos fijos. Acuérdense cómo hacíamos el estado de resultados, ¿verdad? Los impuestos son el 32%, acuérdense que acá lo tuvimos en cuenta y eso lo hicimos también en los estados de resultados de la primera parte de la asignatura. Serían 73.000 por el 32% de los impuestos. Decir que mi utilidad sería igual a la utilidad en operación menos los impuestos. Vamos a ver cuánto nos da. Miren, me da 49.738. Yo aquí estaba buscando 49.960. Esta era la utilidad que yo quería y acá me dio 49.738, pero ¿por qué no nos da 960? Porque nosotros aproximamos de 56.23, lo bajamos a 56, o sea que estos punticos que hay por debajo, que son 222, son causados por este punto 23 que nosotros aproximamos hacia abajo. Pero entonces sí es cierto que si yo vendo 56 cojines y me cobran el 32% de impuestos, entonces sí me va a quedar una utilidad de 49.960, que es lo que comprobamos con esa fórmula. Entonces con eso nos quedaría resuelto todo el tema del segundo punto, que es utilidad en operación. Pasaríamos a resolver todo lo que es el margen de contribución a continuación. Continuemos entonces con el tema del margen de contribución. Entonces habíamos mirado que el margen de contribución nos está pidiendo entonces cuál será la utilidad en operación si se venden 3 o 12 cojines, ¿cierto?
vamos a realizar ese primer nominal. Entonces el margen de contribución, acuérdense que no se nos olvide que el margen de contribución es este y es el que nos queda para cubrir los costos fijos y lo que nos quede será utilidad, ¿cierto? Entonces aquí el margen de contribución es 81 y cubro los costos fijos y los impuestos y lo que me queda es utilidad. No confundamos nunca el margen de contribución con la utilidad operacional, la utilidad neta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me pide, lo que me está pidiendo a mí el planteamiento? Me dice, ¿cuál es la utilidad? Ojo, la utilidad, no el margen de contribución. Si vendo 3 o 12 cojines, vamos a hacerlo primero acá en este cuadrito para después aplicarlo con fórmula. Entonces, el margen de contribución sería, entonces, primero es por 3 y luego por 12 cojines. Entonces sería acá 2.229 por 3 cojines, ¿cierto? Pongámoslo acá para que no se me olvide, para que no se nos olvide qué fue lo que hicimos, ¿verdad? Ahora, costo de adquisición son los costos variables, entonces serían 780 por los 3 cojines, ¿cierto? Ok, no, acá en costo de adquisición lo vamos a diferenciar. Entonces acá tenemos el espacio para los variables. Entonces serían 780 por 2.229. Ay, se me fue. 780 por 3 cojines, ¿cierto? Entonces aquí sería como acá, pero acá serían 780, que fue lo que acabo de hallar, ¿cierto? Por 3 cojines. ¿Cuáles son los costos fijos? Los costos fijos son 8.000 pesos. Entonces con eso voy a calcular utilidad o pérdida. Entonces voy a decir que esto es igual a los ingresos menos los costos variables menos los costos fijos. Entonces sé que acá no tengo una utilidad, tengo una pérdida. Eso ya lo hemos visto en un ejercicio anterior, ¿cierto? Acuérdense que el punto de equilibrio son 6 cojines, todo lo que esté por debajo de 6 cojines es pérdida, aquí lo miramos. Vamos a ver qué pasa con 12 cojines, entonces sería igual a 2.229 por 12 cojines, ¿cierto? Entonces vamos a poner esto acá para que no se nos olvide, por 12 cojines. Acá los costos de adquisición serían los variables, que serían 780 pesos por 12 cojines, que no se nos olvide dónde salió eso, por 12 cojines, ¿cierto? Y los costos fijos serían los mismos 8.000, entonces vamos a mirar, sería 26.748 que son los ingresos, menos los costos variables, menos los costos fijos. O sea que aquí sí obtenemos una utilidad de 9.388. ¿Para qué es esto? Para mostrarles, ¿cierto? Para mostrarles acá abajo que por fórmula también lo podemos hacer. Entonces vamos a mirar aquí. La fórmula del margen de contribución son los ingresos totales menos los costos variables totales, ¿verdad? Entonces vamos a mirar cuánto es nuestro margen de contribución. Entonces, los ingresos totales por 3 cojines, ¿cuánto es? 6.687, ¿cierto? Entonces van a ser iguales a 6.687 menos, ¿cuáles son los costos variables? 2.340, ¿cierto? 2.340. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces 6.687 menos 2.340. Entonces esto quiere decir, menos 2.340, que mi margen de contribución, si yo vendo 3 cojines, mi margen de contribución equivaldría a 4.346. Ojo, margen de contribución más no utilidad. Aquí estoy calculando la utilidad, pero el margen de contribución ¿a qué sería igual? A los ingresos menos los costos variables, ¿cierto? Vamos a mirar qué pasa con 12 cojines. Me dice que son los ingresos por 12 cojines, los tengo acá. 26.748 menos los costos variables totales, o sea, acá serían 9.360, mírenlos acá, lo que me vale a mí comprar los 12 cojines, 9.360, y eso sería igual a ¿cuánto? Entonces vamos a mirar acá, entonces serían 26.748 menos 9.360, entonces miren a lo que sería igual, acá está. Miren, o sea que esto sería igual a tener 17.388. O sea que si yo tengo, en ambos casos es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque acuérdense que estoy hallando margen de contribución, no utilidad en operación. Entonces, si yo
compro 12 cojines y yo los vendo, voy a obtener un margen de contribución de 17.000 y o si vendo 3 será de 4.347, que es lo que nos pide nuestro primer, ya calculamos la utilidad, también calculamos la utilidad en operación, el margen de contribución. Ahora me pide que calcule el margen de contribución unitario en pesos y en porcentaje, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Entonces, esto lo hicimos en la parte anterior, pero volvámoslo a hacer. Entonces, por fórmula, margen de contribución por unidad será igual a ¿qué? Acuérdense que eso ya lo habíamos calculado. Al precio de venta unitario, o sea, 2.229, menos el costo variable unitario, que es 780, y esto ya nos había dado antes 1.449 pesos, y ese sería nuestro margen de contribución, que si bien ya lo hemos visto en varias partes, ¿cierto? Pero por fórmula se haría así. Ahora, ya lo tenemos, margen de contribución unitario. Vamos a calcular el margen de contribución por unidades vendidas, ¿cierto? Entonces, si yo vendo, por ejemplo, a mí me pide acá, vamos a calcular el margen de contribución si yo vendo los 12 cojines. Miren que aquí me dio 17.388. Si yo utilizo esta fórmula, me debe dar lo mismo. ¿Por qué? Entonces, ¿a qué es igual esto? Va a ser igual, margen de contribución 1.449 por unidad por el número de unidades vendidas. Y el número de unidades vendidas, acuérdense que dijimos eran 12 cojines, ¿cierto? 12 cojines. 12 cojines. ¿Esto es igual a cuánto? Esto va a ser igual a cuánto. Entonces sería 1.449 por 12 cojines. 10, entonces nuestro margen de contribución sería igual a 17.388, ¿cierto? Que si ustedes se fijan fue lo mismo que nos dio acá, ¿verdad? Listo. Ahora me dice, calcule el margen de contribución en porcentaje, que también lo hicimos ya, pero pues acá sí lo hacemos formalmente. Entonces me dice, margen de contribución por unidad son 1.449, ¿cierto? Y lo voy a sobre el precio de venta, y el precio de venta son 2.229 pesos. Entonces vamos a hacer esa división, y esto nos da, como nos había dado ahorita, dividido esto, nos da el 65%, vamos a redondear esto, que sea el 65%, no le vamos a poner, entonces es 65.65, que es lo mismo que decir 65%, ¿cierto? Es lo mismo que decir 65%. Listo. Y ya con eso entonces terminamos lo que es el margen de contribución unitario, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo, calculemos el margen de contribución por 12 cojines. Vamos a mirar el margen de contribución otra vez por 12 cojines, va a ser igual a lo mismo, pero entonces esta vez lo vamos a hallar desde el porcentaje, ¿cierto? Teniendo en cuenta este porcentaje. Entonces, si lo hallo, lo que hago es calcular el margen de contribución a partir del mismo margen de contribución, pero en porcentaje, ¿cierto? Entonces yo voy a calcular, me debe dar igual que me da aquí, pero ya lo voy a hacer es utilizando el porcentaje que haya. Entonces va a decir igual, que va a ser igual al margen de contribución, a los 65, el 65%, esto va a ser igual al 65% por, según la fórmula, entonces es el margen de contribución en porcentaje, o sea el 65%, por los ingresos. Entonces, ¿cuántos ingresos obtuve yo por vender 12 cojines? Miren, acá los tengo. Estos fueron todos los ingresos que yo obtuve por vender 12 cojines, es decir, 26.748, o sea que esto sería igual a 20 por 26.748. Entonces vamos a ver esto cuánto nos da. Entonces son 26.748 por el 65%. Miren que me da 17.386. Aquí se me fue. 386. Y aquí arriba nos dio 17.000.
Miren, 3.88 son 2 pesos, pero por las aproximaciones que les había mostrado el 65, que acuérdense que esto es 65.01111, entonces por eso la diferencia. Pero miren que a partir del porcentaje de margen de contribución yo también puedo encontrar el margen de contribución en valores, ¿cierto? Bueno, entonces, eso es lo que nos toca del tema de margen de contribución, ¿cierto? Del tema de margen de contribución, nos quedaría calcular el margen de seguridad. Entonces, acuérdense que el margen de seguridad va a ser aquel margen en que yo voy a tener como de un colchón, para un margen de colchón que yo voy a tener en el que, aunque mis ventas se caigan en ese porcentaje, yo no voy a obtener pérdida todavía. O sea, es como una franja que yo tengo de garantía. Yo decir, bueno, si las ventas se me caen en este porcentaje, yo todavía no voy a obtener pérdida. Entonces vamos a calcular a cuánto equivale este colchón en este caso, ¿cierto? Yo ya aquí les puse la definición y aquí les puse las variables. Entonces nuestro margen de seguridad va a ser igual a las ventas normales y las ventas en equilibrio. Entonces el ejercicio nos tiene que decir cuáles son las ventas normales. Entonces vamos a ver qué nos dice el planteamiento. Entonces el planteamiento nos dice que calcula el margen de seguridad en valores y en porcentajes teniendo en cuenta que los ingresos normales serían los resultantes de vender 20 cojines, ¿cierto? Entonces, me dice que tenemos unas ventas normales, y esas ventas normales son 20 cojines, ¿cierto? Cojines. Entonces, nosotros tenemos que saber, y bueno, y nos dice que son las ventas en equilibrio, que es el otro que tenemos que saber. Sabemos que nuestras ventas en equilibrio, ya sabemos que nuestro punto de equilibrio son 6 cojines, ¿cierto? Ya eso lo sabemos. Entonces tenemos que llevar a dinero todo esto. ¿Cómo lo llevamos? Pues serían 20 cojines por 2.229 que nos vale cada cojín, y esto ya lo sabemos, 6 cojines por 2.229, ¿cierto? Entonces sabemos que nuestras ventas normales son 20 cojines, es decir, esto es lo que normalmente vendemos. Y nuestras ventas en equilibrio son 6 cojines. Entonces, ¿qué hacemos? Las llevamos a dinero, ¿cierto? Por ahora. Entonces, vamos a reemplazar en nuestras variables. Entonces, nuestras ventas normales, ¿a cuánto serían igual? Serían igual a 44.580, ¿cierto? Y nuestras ventas en equilibrio a 13.374, que es nuestro punto de equilibrio, o sea, nuestros 3 cojines, nuestros 6 cojines. Entonces, ¿cómo me da esto? Entonces, el margen de seguridad va a ser igual a 44.580. Miren, acá dice, ventas normales menos ventas en equilibrio, menos 13.374. Entonces, en dinero estamos calculando el margen de seguridad en dinero serían 44.580, sería esto de acá arriba, esto menos esto, 13.374, ¿cierto? Entonces, nuestro margen de seguridad en dinero son 31.000 pesos. Listo. Acá nos dice, este margen de seguridad es en dinero, que no se les olvide. Esta es la fórmula en dinero, ¿cierto? Entonces, nuestro margen de seguridad en dinero es de 31.000 pesos. Es decir, que las ventas a mí se me pueden caer hasta 31.000 pesos y todavía no voy a dar pérdida. Este es mi colchón, 31.000 pesos. Es decir, se me pueden caer las ventas en 31.000 pesos y no voy a dar pérdida. Calculemos en porcentaje. Entonces, en porcentaje, acá está, nos dice que son nuestras ventas netas normales, 44.580, menos nuestras ventas en punto de equilibrio, 13.374, dividido nuestras ventas normales, es decir, 44.580. Entonces, ¿esto qué nos va a dar en porcentaje? Nos va a dar igual a 44.580 menos 13.374 y lo voy a dividir entre 44.580. Entonces, este es nuestro margen de seguridad en porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Que si las ventas se me caen hasta en un 70%, yo no voy a empezar a dar pérdida, es decir, mi colchón es bastante amplio, es un colchón del 70%. Este es mi colchoncito, hasta el 70% yo aguanto sin dar pérdida. Si las ventas se me caen más del 70%, voy a empezar a dar pérdidas. Entonces, eso es lo que se respecta con el margen de seguridad, que sería nuestro cuarto punto. Sí. El quinto, que acá tiene...
El quinto punto es cuáles son las recomendaciones para solos.com. Debe realizar el negocio bajo qué condiciones. Entonces, sabemos que solos.com puede realizar este negocio siempre y cuando obtenga lo mínimo que venda sean 6 cojines, ¿cierto? Si vende 6 cojines, sabemos que no va a obtener ganancia, pero no va a obtener utilidad. Entonces, lo que uno le dice a un cliente es eso precisamente. Le dice uno, mire, estudia el mercado y mire si usted está en la posibilidad de vender al menos 6 cojines. Usted sabe que si vende 6 cojines, libra el negocio y no obtiene ninguna utilidad, pero no obtiene pérdida. Después de lo que usted venda sobre 6 cojines, va a ser utilidad. Ahora, puede hacer su negocio y puede pagarle a las empleadas un 6% de comisión, ¿cierto? Pero si usted le paga un 6% de comisión, mire las condiciones, por decir algo. Tendría que vender 28 cojines para que le quedara una utilidad de 28.000 pesos. O si él va a pagar impuestos, usted le diría, entonces tendrías que vender 56 cojines para que te quedara una utilidad de 49.960, ¿cierto? Entonces, estas serían todas las recomendaciones que usted le daría al cliente. Teniendo en cuenta todo lo que todas las variables que hemos consultado. Muchachos, esto es lo correspondiente a ese ejercicio de solos.com. Espero les haya servido el video para próximos ejercicios. Muchas gracias.